Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Estamos acá con mi amiga Pam. Hoy vamos a hablar un poco de la ley y de cómo todo nuestro mundo se refleja a nuestro alrededor. ¿Cómo estás? Hola amigo, buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, depende de la hora que nos vean. Hoy tenemos este temón, ¿no? Y tenemos este hermoso fondo alegórico al temazo de los espejos. ¿Eh? ¿Qué es la ley del espejo? ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Para qué existe? Una de las ideas principales que tener en cuenta en esto es que todo lo que se refleja en nuestra vida viene de nuestro interior. ¿Qué significa esto? Vamos a deconstruirlo, porque es A ver, complejo. Eh, que nosotros proyectamos en nuestro exterior, en las personas generalmente en las personas con las cuales nos rodeamos, todo lo que nos pasa adentro, ¿sí? El inconsciente refleja todo eso. Y esa es una de las formas en ver cómo actúan los otros, qué nos pasa en nuestra vida, ver todas las creencias que tenemos adentro y que nos están generando lo que nos pasa en nuestra vida. Por ejemplo, si veo enojo, veo pelea, veo discusión, me está reflejando el enojo que tengo yo internamente. La división, la discusión que hay en mi vida, no tiene que ser fundamentalmente con alguien más. A veces un acto de traición deja que nos está traicionando a nosotros mismos. ujú. ¿Sí? ¿En qué no nos somos fieles? Bueno, un poco ese es el concepto que vamos a explorar hoy, ese es el concepto madre. Después vamos a ir diseccionando un poco más eh, todas distintas ideas sobre esto. Pero lo importante es que cuando algo no nos gusta, cuando vemos proyectado algo en otras personas, empecemos a hacer una mirada interior sobre qué nos está pasando a nosotros con eso que vemos. Qué bárbaro, ¿no? Cómo actúa el inconsciente siempre a nuestro favor, tratando de mostrarnos afuera lo que no podemos ver adentro, ¿no? Nosotros que somos tan expertos en mirar hacia afuera y ver el afuera como si fuera un escenario en el cual uno no tiene ninguna injerencia, cuando en realidad lo estamos co-creando permanentemente, ¿no? Eh, Exacto, lindo el tema del espejo, ¿no? Y el tema este de las proyecciones. Y de, tomando un poco de lo que vos dijiste, a mí me lleva algo que aprendí hace un par de años atrás, cuando empecé con todo esto, que arranqué por la programación neurolingüística y por el coaching, sobre todo el ontológico, que me gusta más desde el tema de la palabra, pero digo, siempre hacía mucho hincapié en el observador y en cómo la realidad es neutra y que somos nosotros los que a través de nuestros filtros observamos las cosas y desde esas cosas que observamos generamos un juicio. Es decir, uno no ve las cosas como son, ¿no? Nosotros vemos las cosas como nosotros somos, que es una máxima, exacto, un principio que suena muy bonito, pero que hay que desmenuzar porque es súper importante, porque puede generar un gran cambio, un gran quiebre en nuestra forma de vivir la vida y entenderla, comprenderla. totalmente, totalmente, y coincido al 100%. Y esto hay una frase fantástica de Epicteto, un estoico, que él decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Tal ¿No? cual. Entonces, ahí entran a jugar otra a circular las creencias limitantes, todas las creencias que fuimos recibiendo sobre esto es bueno, esto es malo, esto es así, esto es asá, ¿no? Esto, todo lo que recibimos de nuestros padres, de la familia. Eh, recuerdo un caso súper loco que, un poco hablando sobre este tema, de una persona comentado que en su niñez había sido abandonado por sus padres, ¿no? Y había quedado en situación de calle desde muy chiquito. Y lo que decía, dice, yo no me sentía abandonado. Yo tenía mis compañeros con quienes jugaba, más grandes, más chicos, nos cuidábamos entre nosotros. Dice, yo no me sentía el abandono.
Y en una la gran puede sentirse mucho abandono. Esa persona no lo sintió, porque lo vivió de una forma distinta. Entonces no sufrió tal vez todas las consecuencias de ese abandono. Ujú. Entonces, eso es lo que nos dice esto sobre las creencias, sobre cómo uno toma lo que le pasa. Sí, es uno de los condiciones. ¿No? Y pensaba mientras contabas esto, digo, somos seres sociales desde siempre, ¿no? Se habla a través de la historia de que el humano se fue creando y fue evolucionando a través de la sociedad en la cual convivía. Y estos otros seres sociales que nos rodean son estas cositas que están acá atrás mío, son todos estos espejos, ¿eh? Ya que están, aprovechémoslo, ¿sí? Para ver qué es lo que vemos en los demás y para estar atento a los juicios que emitimos, a las cosas que decimos. Porque no estamos hablando del otro, estamos hablando de nosotros, ¿no? El universo Exactamente. es tan generoso, que te pone adelante lo que vos quizás estás bloqueando interiormente y no podés ver. Entonces, cuando vos me contabas esto de que por ahí, no solamente con una relación social, no solamente con una interacción humana con un otro, podemos empezar a ver la función de la proyección, sino ante determinado evento y cómo nosotros, desde nuestras propias creencias, vamos a interpretar ese hecho en función de lo que nosotros creemos para reafirmar aquello que traemos ahí en el inconsciente grabado, ¿no? Exactamente. Eh, bueno, la proyección es también es lo que no admitimos en nosotros, lo proyectamos hacia afuera. Y esto no deja de ser un mecanismo de defensa, ¿no? Esto lo dijo Freud en su momento. Mm. Eh, todo, todo, todo lo que está reprimido, eso termina saliendo a la luz tarde o temprano y se empieza a reflejar en lo que nos pasa. Y esto juega también, no solo con lo que no nos gusta, o con lo que menos gusta, sino con todo lo que nos gusta en demasía, ¿ves? Con lo que rechazamos y con la idolatría nos pasa eso, ¿sí? Y un punto importante es, tal vez una persona, ve a alguien, una persona que miente, y dice, ah, mirá, qué mentirosa esa persona. Entonces dice, pará, yo tengo eso, yo soy mentiroso. Y a veces no es que uno es igual a la personalidad que está enjuiciando. En realidad lo que a veces tenemos son fragmentos de limitaciones, no personalidades enteras. No significa que yo soy igual que el otro, porque nadie es igual a nadie, sino que tenemos algo de esa actitud, algo que nos hace ruido, ¿sí? Y que por eso se nos muestra de esa forma. Por ejemplo, en ese caso de veo a una persona que es tiene esta actitud de mentir todo el tiempo, ¿no? Entonces, la primera lectura podría ser, ok, yo también miento mucho y no me gusta verlo, entonces lo juzgo, ¿sí? Pero lo veo, me genera rechazo porque yo tengo la misma conducta. Y una segunda lectura, mucho más profunda e interesante también, por ahí tiene que ver, ok, yo no me considero una persona mentirosa, ¿sí? No me considero eso. Ok, no miento, pero por ahí me estoy mintiendo a mí misma con algo. Y Claro que sí. eso que estoy viendo afuera me está reflejando esta conducta de que en qué me estoy mintiendo. Y el otro es un simple gatillo para que uno empiece a explorar en qué nos estamos mintiendo. Tomo el tema de la mentira porque fue el ejemplo que trajimos ahora. Puede pasar con cualquier otra cosa, con cualquier Puede otra. pasar con cualquier otra cosa y está muy buena la referencia. Y también con cosas que no nos animamos. Tal vez, no sé, yo soy de una personalidad introvertida y veo una persona partida, con onda, que va, hace esto, charla, va, viene, y sí, me da bronca. Y me da bronca porque tal vez ser así, pero no me animo. Y el otro me está reflejando la versión que yo no estoy pudiendo ser o que quiero ser. Mm, Mi ¿Sí? potencial, Entonces, ¿cómo? un potencial, mi potencialidad. Un potencial, totalmente, totalmente. Entonces, juega
distintos lados también eso que me hace ruido del otro. Entonces, eso está bueno también para analizarlo. Esto lo hablamos antes, hay un libro que recomiendo que es fantástico, que se llama Dejar ir, Mm, es de David Hawkins. Y en una parte del libro lo que cuenta, que a mí me voló la cabeza, eh, es que en realidad cuando, supongamos, nos enojamos con una persona, ¿no? Ese enojo no lo provocó la persona. Ese enojo ya estaba en nosotros y el inconsciente lo que hace es genera una para que podamos sacar ese enojo, con quien sea. Entonces, genera la válvula de escape. Es la forma de defensa que tiene el inconsciente. Es como, no mires a porque ese enojo te duele mucho. Entonces, vamos a eh, tirar ese enojo afuera, vamos a echarle la culpa a alguien de ese enojo, y de esa forma vos te sentís más aliviado. Es muy inverso a lo que creemos siempre, a cómo nos manejamos. bien, ok. Sabes que mientras hablabas de eso, no pude dejar de pensar eh, en cuánta gente ahora, mientras está escuchando esto, puede empezar a decir, pero escúchame, de acuerdo a lo que vos me estás diciendo, entonces, ¿por qué yo elijo siempre hombres que me traicionan, o mujeres, o parejas que me traicionan? ¿Por qué siempre en el laburo me terminan estafando? Yo elijo eso, yo no soy tan masoquista, yo no puedo elegir eso, ¿no? ¿Por qué voy a elegir a alguien que me traiciona y que me lastima así, por ejemplo? No sé, digo, es muy difícil asumir ciertas responsabilidades. Nos Total, lleva tiempo, es un laburo, nadie dice acá que esto es mágico, nadie, ¿sí? Y al principio, el poder comprender este concepto lo que va a generar es una resistencia, es un encabronamiento total, no con lo que estamos diciendo nosotros, que dicen otros, sino con empezar a darnos cuenta, ¿no? El tomar conocimiento de lo que estamos atravesando a veces nos generan esas sensaciones no tan bonitas. ¿Por qué? Porque nos están sacando de nuestra zona de confort, de ese lugar de comodidad donde decir, ok, todo el enojo, la porquería está allá afuera, de eso, yo no tengo nada que ver con eso, nada que ver. Es muy difícil, total. Es muy pero difícil. empezar a Es muy verlo es el difícil, primer paso. es muy difícil hasta, en realidad es un camino de toda la vida, ¿eh? Porque no, porque uno cuando llega a determinada cerca, si se quiere, decís, bueno, este área lo completé, aparece otra, y aparece otra, y aparece otra, y aparece otra, y aparece otra. Entonces, de distinta profundidad, claramente, ¿no? Después los exámenes uno va cada vez más adentro, pero es un camino de toda la vida. Es un camino de toda la vida y forma parte también de empezar a autoevaluarnos y ya el tener la noción de que todo parte de nosotros es un salto cuántico, ¿eh? Es un salto abismal, porque cuando llega un momento que decís, ¿sabes qué? Le eché la culpa a todo el mundo y me sigue pasando lo mismo con una persona, con otra, con otra, con otra, en un momento te decís, para, el factor común soy yo. No me puede pasar lo mismo con 7 personas y seguir mirando para otro lado. Dices, che, en algún momento, hola, El problema no está bueno, afuera, claro. Bueno, pero ese santo claro, cuántico del que vos hablás tiene que ver ahí con el empoderamiento, ¿no? Y a mí hay una palabra que a mí me gusta mucho. Es una porquería. Yo digo, cuando somos adultos, hablar de responsabilidades es un garrón. Es horrible, pero ser responsable de todo, de lo que pienso, de lo que siento, de lo que miro, de lo que digo, de lo que hago, encontrar esa coherencia. Ser responsable con uno mismo es la primera puertita, porque te libera de un lugar donde para mí el opuesto a la responsabilidad no es el irresponsable, es el que
es víctima de la situación. Y cuando uno es víctima de de una ignorancia. situación o de algo, eh, está a la deriva, está como, bueno, yo paso por acá y que hagan de mí lo que quieran. La vida, la A economía, donde la vida me lleve. listo, total, yo, bueno. Y es fácil estar en ese lugar, es cómodo estar en ese lugar, Es ¿no? cómodo, es cómodo, es Pero cómodo. bueno, Mira, hay dos cosas, y me parece interesante traerlas. Es, primero que todo lo que se empieza a manifestar en nuestra vida, eh, no es que pasa inmediatamente. Decís, mira, de repente hay una escena de violencia. ¿Qué hice en este último tiempo que generé violencia? No, no funciona así, no es inmediato, porque lo que se manifiesta en el plano, digamos, más 3D, viene de un plano inconsciente. Entonces, algo que se manifestó, que se generó de forma inconsciente hace tiempo atrás, se empieza a manifestar ahora, pero no tiene un correlato inmediato. Esto sobre todo cuando uno empieza a hacer un análisis, decís, a ver, ¿de dónde viene? Bueno, hay que ir para atrás. Y a veces el para atrás puede ser 5 años, 10 años, la adolescencia, porque a veces una cosa lleva a la otra, es una cadena de sucesos. Y luego, y otro concepto súper interesante, que esto lo habla mucho en el curso de milagros. No sé si alguien está en tema sobre el curso de milagros. Es un curso que una mujer lo canalizó, se llama Ellen Schuckman, y ella empezó a escuchar una voz que le hablaba y que le decía agarrar un lápiz y un papel y escribir. Y ella empezó a escribir. Bueno, quien le dictaba eso era Jesús. Y entonces ella estuvo 7 años escribiendo y eso es lo que salió de un curso de milagros. Eh, es de lo más fantástico que uno puede leer y habla con una precisión y, y es tan minucioso sobre cómo hay una frase que usa el curso de que eh, corta el ego con un escalpelo, es como que lo va diseccionando, esa era la palabra. Disecciona el ego en todas las partecitas y te empieza a explicar todo el mecanismo. Cómo funciona esto, cómo funciona lo otro, por qué actuamos de esta manera. Es fantástico. Es una lectura no para leer de forma como una novela, requiere mucha atención, es muy profundo, pero uno de los conceptos principales que nombra el curso de milagros es que solo hay un espíritu. No hay espíritus como personas que habitan. Esa es la ilusión. Solo hay uno, dice. Entonces, todo lo que nosotros enjuiciamos al exterior, a otra persona o a una situación, nos enjuiciamos a nosotros mismos. Entonces, bueno, es muchísimo más profundo. A quien le interese y resuene con ello, léalo. Pero el concepto importante es ese, de que siempre todo lo que se refleja afuera es un reflejo de nosotros mismos. Entonces, cuando bien, Pame, vos decías de ser responsable, de cómo puede ser que yo esté pasando por esto si yo no lo elegí, bueno, no, no hubo una elección consciente, pero no significa que del inconsciente no esté. Cuando a veces emito un juicio sobre determinada persona, ya estoy generando una información en mi inconsciente que me va a condicionar de ahí en adelante. totalmente, totalmente. Y aceptar que cualquier situación que estemos atravesando, ¿sí? Como, no me acuerdo ahora el nombre del autor, pero digo, se me viene El hombre en busca del sentido, ¿sí? El libro ese Víctor Frankl, es, fantástico. exacto, donde este hombre pasa por una de las tragedias, pero más inimaginables y más insoportables que un ser humano puede imaginar. Dijo, de alguna manera pudo sobrevivir a eso porque nunca se dio su libertad a la elección de cómo transitar ese momento que le estaba tocando. Digo, está bien, por ahí el inconsciente lo trae desde algún lugar, alguna tragedia, alguna situación muy tremenda, pero es para nuestro mejor bien, es para nuestra propia evolución, no es nada con lo que no podamos lidiar. Tenemos esa semilla adentro. Eh, la libertad de la decisión.
la libertad de la elección de cómo atravesar, de cómo entenderlo, de cómo asimilar minuto a minuto, día a día, hora a hora, eso que estamos resintiendo, eh, nos haga crecer y nos haga ser mejor. Entendiendo que depende únicamente de nosotros el dar el pasito para seguir creciendo, para evolucionar, para aceptar, para crecer desde el amor, porque es lo único que hay. Somos eso, al fin y al cabo. Exactamente, todo el resto es lo que eh, las distorsiones egoicas que nos fueron condicionando a través de la vida, ¿no? Es cuando el ego como un asistente para realizar nuestras tareas en este plano, el ego se volvió eh, el amo, Mm, ¿no? Entonces, cuando el ego se vuelve el amo y empieza a tomar el mando de nuestra vida, porque se lo dimos nosotros, ¿eh? Se lo dimos nosotros por comodidad, por ignorancia, por lo que fuere. Bueno, una parte importante es ser consciente de eso primero, de cómo ese inconsciente nos está jugando, nos está condicionando. Después poner un poco en su lugar, volver a poner al amo de asistente y allí empezar a elegir, bueno, cuándo uso esta herramienta que tengo para que me asista y cuándo eh, trabajo desde mi esencia y siento desde lo más puro que somos nosotros como seres espirituales, absolutamente. ¿no? Mm, Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que empezar a recordar, porque cuando empezamos a sanar, empezamos a mirar eso, lo que decía Carl Jung sobre la sombra. Él lo llamaba todo ese inconsciente, la sombra, ¿no? Eso que estaba oculto. Cuando empezamos a poner luz ahí y a trabajar con eso, es cuando empieza a cambiar nuestra vida. Porque total, cuando cambia ese inconsciente, cambia todo lo que proyecta. absoluto. Es Y esto es como literal. tal cual. Todos tenemos esa sombra. Nos paramos y siempre hay una sombrita y todos tenemos esa sombra. Ahora, ¿cómo hacemos para empezar a trabajar con esa sombra? Bueno, muy bien, hoy aprendimos la herramienta del espejo, ¿sí? La ley del espejo. Una de las maneras de poder trabajar y de poder modificar esa sombra y eh, hacer que juegue a nuestro favor tiene que ver con la ley del espejo. Tiene que ver con empezar a analizar qué es lo que estamos viendo afuera, qué estamos proyectando, que tiene que ver con nosotros y no con el otro. El otro es un personaje, un algo que apareció ahí para que nosotros nos diéramos cuenta de algo. Otro o una situación, como vos bien planteabas al comienzo de la charla, ¿no? Por ahí no es otra persona. Pero bueno, lo más interesante tiene que ver con eso, empezar a ver qué reflejamos, qué vemos, qué proyectamos, qué es nuestro, qué no, porque a veces hay cosas que no son nuestras, así como los demás funcionan como espejo de nosotros también somos espejo de los otros. Entonces, eh, Claro. tengamos cuidado con eso, tengamos cuidado con eso. Ahí sabes que tocaste algo súper interesante porque hubo muchas preguntas en las terapias, ¿no? Sobre, bueno, ¿cómo puedo saber que tengo mi inconsciente? ¿No? Esa es la pregunta típica. ¿Cómo sé yo lo que tengo? Porque me está pasando esto, pero yo no soy consciente. Bueno, la primera forma es esta, es viendo qué te pasa alrededor, qué está pasando en tu vida. Si te está costando continuamente llegar a fin de mes, bueno, ya sabés que hay creencias de carencia. Hay pensamientos de carencia, hay condicionamientos que están jugando. Bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Sé recibir después de mi árbol familiar, ¿no? Ya vamos a las terapias con decodificación. Bueno, a ver, ¿qué pasó en mi familia? ¿Hubo tragedias con el dinero? ¿Hubo algo que me esté frenando? Eh, Después, bueno, también el psicoanálisis viene un poco a poner luz sobre ese inconsciente, con eso, con lo no dicho, eh, con el típico furcio, ¿no? Eso que sale y parece que se escapa y uno es sorprendido literalmente por ese inconsciente. ¿Cómo dije esto? No me di cuenta. Bueno, precisamente cuando no te das cuenta es cuando entra el inconsciente a pleno.
y desmistifiquemos, ¿no? Desmitifiquemos un poco esto de todos tenemos algo que trabajar. Uno no llega a la terapia, al psicoanálisis o Claro, cualquier otra porque la vida es maravillosa bueno, no, no, al contrario, todos nos encontramos acá justamente para ver qué podemos hacer para poder salir de ese embrollo, de esa situación que momentáneamente nos llevó hasta ahí. Es posible. exactamente, Sí. exactamente, Pame. A ver, es un camino de sanación, es en largo, bueno, lo estamos transitando nosotros dos, y cada camino es personal, eh, pero sí hay una parte importante de responsabilidad. Yo creo que cuando no te gustan determinadas cosas de tu vida y empezás a mirar para adentro, decís, "Che, ¿por qué estoy generando esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿O para qué me está pasando esto?" Esa es la pregunta. Uf, ¿Qué tengo que uf, sacar de acá? no, ¿No? poderosa. ¿Mm? Sí, 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 sí. Eh, ahí ganaste un montón, porque a veces son años y años de echar culpas afuera, de responsabilizar afuera, pero la vida no te cambia por echar culpas afuera, ni a papá, ni a mamá, ni al gobierno por esto, Entonces cuando te das cuenta que Ni al en cliente ni al determinadas... vecino, ni al verdulero, no, no, obvio. Sí, sí. Siempre hay uno que es el chivo expiatorio. Siempre hay uno que es el chivo expiatorio. Y aparte es quitarte poder, es no darte cuenta de que somos creadores, de que tenemos el potencial para crear. Ahora el punto es, también estás creando algo que no te gusta, pero estás creando. Ojo con eso. ¿Te querés hacer cargo o no? Entonces, bueno, ahora quiero crear algo que me guste. Perfecto. Entonces empecemos a quitar lo que nos está condicionando y que nos está llevando a otra dirección. Mm, ¿Sí? Pero que creás, creás. Todos creamos. Bueno, a ver, algo que se acerque un poco más a lo que quiero. Bueno, empecemos a limpiar todo lo que nos está llevando para otro lado. En ese camino, puedes entrar con, le digo, de codificación, Sama, coaching. Hay un montón de terapias que te van a servir muchísimo y son geniales. Cada uno va a resonar con una o con otra. Pero un poco ese es el camino interior, ¿no? Ese es el viaje a lo mm, que queremos proponer, es que cada uno empiece a mirarse. tal cual, tal cual. Bueno, y vamos cerrando. Sí, nos quedan unos pocos minutos y hoy antes de poder armar esta charla tan hermosa sobre los espejos, yo le comentaba a Fede que hay una frase de Julio Cortázar muy linda donde habla justamente del espejo, ¿no? Y que en un bolero, en un poema, una persona le decía que siempre había sido su espejo y que lo que quería decir era que tenía que mirarlo para poder verse él. Entonces, esto nos pasa todos los días. Aprovechemos esas relaciones sociales, aprovechemos esos espejos, aprovechemos a mirar y a observar con conciencia para poder actuar con más responsabilidad y poder crear la vida que queremos. Mejor cierre imposible. Bueno, nos vemos la próxima. Fantástico. Nos vemos la próxima. Ha sido un placer. Igualmente, hasta la próxima. Chao, amiga. En Un conexión. abrazo. Chao, chao.